y su no tan feliz historia. Sin más que decir, comencemos. Kaitlyn Ohashi empezó a practicar gimnasia a los 3 años de edad. En el año 2009 se mudó a Texas para entrenar con Valerie, uno de los entrenadores de la Selección Nacional de Estados Unidos. En el US Classic del 2010 ganó plata en barras, viga, piso y all around. En el 2011 se convirtió campeona nacional de Junior Elite, ganando el oro en barras, viga, piso y all around. Desafortunadamente, ella no tenía la suficiente edad para pelear por la plaza olímpica en Londres 2012. En el año 2013 compitió en la American Cup, donde ganó el oro, venciendo a Simone Biles. Hasta ahora, Kaitlyn Ohashi ha sido la única gimnasta que le ha ganado el título del All Around a Simone Biles, y esa fue su última competencia en la gimnasia elite. Cuando era pequeña, la gimnasia era su vida entera. Disfrutaba cada segundo, incluso cuando no tenía entrenamiento, ella estaba en el gimnasio. Esa niña que todos creían que lo tenía todo, todas esas medallas, todos esos primeros lugares, y ella creía que no tenía nada. La gente le decía que no era lo suficientemente buena y que se veía diferente a las demás. Ella quería comer comida chatarra y sentirse bien al siguiente día, y no tener que preocuparse porque la corrieran del gimnasio porque no le salía un elemento. Luego, constantemente hacer ejercicio después de comer algo solo para no sentirse culpable. Ella estaba en el camino a ser invencible, hasta que un día su espalda se rindió. Ella estaba destrozada. La gente le decía que era vergonzoso lo grande que se había convertido. La comparaban como un pájaro que no podía volar. Dijo que no se podía aceptar a ella misma porque la gimnasia era su vida. Cuando se lastimó, ella dijo que se sentía aliviada y feliz en vez de triste y enojada. Unos años más tarde, ella dijo que estaba compitiendo con una fractura en la espalda y los 2 hombros desgarrados. También dijo que sentía mucha presión por lo que decían sobre su cuerpo. En el 2010, ella dijo: "Desde que entré al equipo nacional el año pasado, he sentido mucho la presión a estar a la altura de un cierto estándar y encajar en el tipo de cuerpo estereotipado de una gimnasta. Mi entrenador cree que me equivoco o fallo porque soy demasiado pesada, así que tengo el hábito de medir mis muslos con mis manos todos los días para ver si he ganado algo de peso". Por lo tanto, ella decidió retirarse de la gimnasia elite y empezar a competir en la gimnasia universitaria. Nadie nunca supo por lo que ella estaba pasando y no podía decir nada públicamente. Ella fue aceptada en UCLA con la entrenadora Miss Val. Kaitlyn encontró una nueva meta y un nuevo camino, y así ella volvió a encontrar el amor por la gimnasia. Kaitlyn dice que al principio su mamá no estaba del todo contenta de que Kaitlyn dejó la gimnasia elite por la gimnasia universitaria, pero unos años después ella cambió de opinión. La entrenadora Miss Val le preguntó por qué había cambiado de opinión, a lo que su mamá respondió: "Veo lo feliz que es mi hija ahora", y eso fue todo lo que hizo que Kaitlyn se sintiera como una persona real de nuevo. En el 2019 obtuvo un 10 perfecto en su rutina de piso, donde se convirtió en una sensación viral en todo el mundo. Se graduó de la Universidad de UCLA hace un poco más de 2 años, pero no se ha desconectado de la gimnasia al 100%. En el 2020 grabó un comercial para Toyota haciendo gimnasia, y el pasado septiembre participó en el Gold Over America Tour junto con Simone Biles, Laurie Hernández y varias gimnastas más. También está escribiendo un libro sobre la depresión en su experiencia en la gimnasia, ya que, como ella dice, este deporte le causó mucho dolor, pero a su vez mucha felicidad.
Y tú, cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta gran gimnasta y su trágica trayectoria.